Sí, ahora sí. Bueno, estamos 8, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, Ahora estamos 6 nomás, se desconectaron dos. Reciencito. bueno, vamos a esperar 2 minutitos más mientras veo algo. Ok. Comenzamos, sí, por lo menos para ir hablando un poquito en tanto se vayan conectando las que van a participar en la clase de hoy. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, bueno, perfecto. La semana pasada cuando nos reunimos todos, prácticamente estuvimos conversando un poquito, conociéndonos, tratando de hacer un poquito de integración para que esto sea dinámico. Y hoy vamos a empezar ya la unidad uno de lo que es el contenido de matemática aplicada a la nutrición. Quiero por lo menos enseñarles en qué va a consistir en nuestra unidad uno, ¿sí? Cuando vean mi pantalla me avisan para poder, por favor. Ahora se ve, profe. ¿Se ve Sí, bien? ya se ve. Perfecto. Sí, Ok, ok, ok. Ahí van a tener la intención del curso, los objetivos generales y nuestra unidad uno es la de numeración. Vamos a estar repasando y tocando todo lo que ya vimos alguna vez, inclusive en la escuela, con relación a los números y las aplicaciones, ¿verdad? Los números naturales, los enteros, los racionales y los reales. Vamos a realizar operaciones con estos tipos de números, ¿verdad? Que existe en nuestra realidad y vamos a aplicar también operaciones combinadas y vamos a ir viendo problemas propuestos al terminar de ver cada uno de ellos. Sobre todo, me gustaría mucho que nos enfoquemos al razonamiento lógico y tratar al terminar una unidad o un contenido, perdón, vamos a ir viendo en qué también podemos aplicar a lo que es la carrera de ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar la unidad.
¿Ustedes se recuerdan cuáles son las 4 operaciones fundamentales de la aritmética? ¿Quién me puede recordar a mí? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Puede ser? Sí, las 4 operaciones fundamentales de la aritmética. Suma, resta, multiplicación y división. Es lo que usamos a diario, ¿verdad? Pamela, ¿eso, verdad? Ok. Estoy abriendo mi archivo un ratito. Bueno, es importante también reflexionar un poquito que las matemáticas, quieras o no, forma parte de nuestra vida diaria. ¿Qué hacemos nosotros finalmente en una rutina de fin de semana? Nos vamos al supermercado, ¿verdad? Y generalmente nos vamos con la mentalidad de qué sabemos que vamos a comprar del supermercado. Pero ¿qué pasa? Uno recorre las góndolas, ¿verdad? Y ve algo que no estaba en la cabeza, que no estaba en la lista, y igual cargamos la canasta a veces. Eso es cierto, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Velo. pero ¿qué pasa? También nosotros sabemos cuánto disponemos en nuestra tarjeta de débito o en nuestra billetera en efectivo, cómo vamos a pagar, y mentalmente leemos el precio de un artículo, de algo que no estaba en nuestros planes comprar al supermercado, y mentalmente estamos diciendo me va a alcanzar la disponibilidad que yo tengo. También eso es cierto, ¿verdad? Sí. Bueno, y hay veces inclusive que mentalmente decimos, este ya no puedo cargar porque tengo tanto nomás, o cambio de producto, ¿verdad? Por otro producto que le doy más prioridad, ¿verdad? Y que tiene un diferente precio y que encaja en el presupuesto que voy a gastar en el supermercado. Eso también pasa, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahí esto es un ejemplo de que las matemáticas usamos en nuestra vida diaria, inclusive cuando manejamos un auto, hay mucho tráfico, cuando nos bañamos, ¿verdad? Eh, cuando calculamos el tiempo que nos va a llevar a hacer tal cosa, ¿verdad? Indirectamente tenemos el razonamiento lógico y el racionamiento inductivo. O sea, no nos salvamos de las matemáticas en nuestra vida diaria y mucho más en nuestra profesión. En todas las profesiones se usa la matemática. Bueno, cuando ven mi pantalla me avisan. Sí, profe, ya se ve. Bueno, se ve bien, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces, iniciando nuestro contenido de los números reales, el ejemplo que le di en el supermercado es que manejamos números enteros, con ceros a la derecha, con ceros a la izquierda, en el día a día, y todo eso tiene una nomenclatura científica que son los números reales, ¿verdad? O sea, son los números que existen. Los números reales en las matemáticas se clasifican en 4: los números naturales, los números enteros, los racionales y los irracionales. Y a ese conjunto de 4 clasificaciones de números se le llama los reales. Como su nombre lo dice, es real, existe, ¿verdad? Nosotros famosos, no sé si acá ya alguien es mamá, también a nuestros hijos cuando van creciendo, le enseñamos a contar, ¿cuántos años vas a cumplir?
Y dice 1, 2, 3. O sea, es una cultura que el número real usamos desde el inicio de nuestras vidas. Como le dije, la clasificación de los números reales son 4 conjuntos importantes. Los naturales que comenzamos a contar, 1, 2, 3, 4, desde niños, ¿verdad? Los fraccionarios, cuando quiero decir, quiero media cosa de tal cosa, ¿no? O un cuarto, o un medio, o también darle símbolos o significancia a otras notaciones científicas que son los irracionales. Y todo ese conjunto son los números reales. ¿Qué hacemos con los números que existen? Investigamos, estudiamos, se analizan, se usan en la vida diaria y también se aplica a nuestra profesión. Y comenzamos a ver los números naturales. ¿Podés leer, Anita, por favor? Sí, profe. Los números naturales están representados por la letra N y son aquellos que se utilizan para contar 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Por ejemplo, hay 15 rosas en el jardín. La población de México es de 126 millones de personas, o la suma de 2 y 2 es 4. Habría que reseñar algunas clasificaciones. Incluyen al 0 como un número natural y otras no. Ok, gracias. Entonces lo que dice ahí que los números naturales es la que nosotros sabemos y sabemos contar, pero no hay un criterio definido en donde le incluimos el 0. Entonces, independientemente, podemos decir que el 0 es un número natural también. Desde niño empezamos a utilizar, esto lo voy a aceptar, ¿verdad? Desde niño comenzamos a contar, a sumar, teniendo los palitos, contando las bolitas que tenemos. O sea, está incrustada en el desarrollo de nuestro crecimiento. Los números naturales no incluyen aquellos que tienen parte decimal. Como le había dicho, la mitad es un 0,5, como nosotros sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, la población de México es de 126 millones, 2 de personas. O la temperatura es de 24,5 grados centígrados. A esto no se le considera número natural. A esto, este va teniendo otra nomenclatura que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta unidad. Y acá diferencia lo que son los números ordinales y cardinales. Generalmente los números ordinales son las que podemos contar y las cardinales son las que podemos decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo, vigésimo, son las cardinales. Por ejemplo, tengo 2 galletas, soy padre de 3 hijos, la caja incluye 2 cremas de regalo. Los ordinales son aquellos que expresan un orden o indican una posición. Por ejemplo, el orden de llegada de una carrera, ¿verdad? La cantidad de puntuación, alguien que llegó a su meta, ¿verdad? Porque pudo haber llegado primero pudo haber llegado Ana y segundo pudo haber llegado Bárbara y última que tiene que tener un número natural ordinal puede ser Pamela, ¿verdad? De esta manera se dirá que el ganador siempre es el primero, el siguiente el segundo y así sucesivamente. Y esos son los números ordinales. Resumen. Los números naturales están representados por la letra N. Esto sí quiero que vayan anotando en sus apuntes. ¿Por qué? Porque vamos a usar mucha notación. Entonces los naturales va a tener el símbolo de N. Entonces vamos a unificar el criterio para cuando vamos a representar. Extrae el conjunto natural de tal población. Entonces tenemos que ponerle que N es igual a. Acá, por ejemplo, da un ejemplo, 3 rosas en el jardín. ¿Con qué símbolo vamos a representar un conjunto de números naturales? Dayana.
Cintia. A ver qué dice el chat. Ok, no te preocupes. Pamela, Con N, profe. con N, ok. Muy bien, entonces, digamos a ese criterio, con N va a ser conjunto de nuestros números naturales. Vamos, se acuerda un poquito. Espérame un ratito, porque es lento cuando se comparte con pantalla, es lento la reproducción de la diapositiva. Bueno, entonces definimos lo que son los números naturales. Ahora vamos a los enteros. Si alguien puede ir leyendo, por favor, el primer párrafo, para que participemos todos, todos. Todis. No, todos, podemos decir, exactamente. Los números enteros se componen de aquellos números naturales y sus opuestos, es decir, los números negativos menos 1 menos 2, 2 menos 2, 50 menos 50, es igual que los números naturales. Estos tampoco incluyen aquellos que tienen parte decimal. Ok, entonces los enteros le diferencian los números naturales que son los mismos números naturales, pero con el signo negativo. ¿Se acuerdan ustedes de la recta numérica que en el medio está el 0? Para la derecha están los positivos y para la izquierda los negativos. Entonces, todo el conjunto de los negativos y de los positivos son los números enteros. Pero como su nombre lo dice, son enteros, que no tiene parte decimal. ¿Ok? Seguí nomás, por favor. No sé quién. Anita, vos estaba leyendo. No sé quién. Sí, profe. Ejemplos de números enteros serían: hace 30 grados de media en Alemania. Me quedé a 0 al llegar a fin de mes. Para trabajar al sótano debes marcar el botón -1 del ascensor. Ok. Para bajar al sótano, pues sabemos que el sótano ya está. Planta baja generalmente es el 0, ¿verdad? Y -1 ya es como los estacionamientos de los shopping, ¿verdad? Ya es -1. Entonces, eso es un número entero. El negativo y el positivo son, eso es el conjunto de los números enteros. Seguimos. A su vez, los números enteros no pueden ser escritos con un componente fraccional. Por ejemplo, como 8.58 o raíz de 2 no son números enteros. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos ya parte decimal, que vamos a ver de qué tipo de número, en qué clasificación entra. Y raíz de 2, ¿cuánto es lo que consiguieron calculadora? ¿Quién me puede decir? 1 sería, profe. Raíz de 2. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. 1. Entonces no es 2, no cumple, ¿verdad? La raíz de 2. Sí, ¿Cómo pasé esa cabeza? No, era la raíz, sí. 1.4 puede ser. exacto. Está bien. Entonces no es tampoco un número entero ni natural, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo de número es. Genial. Eso quería que razonen. Seguimos, por favor. Anita, por favor, con la lectura. Claro, profe. Los números enteros se representan con la letra Z. Z es un subconjunto del grupo de números racionales. Q, que a su vez forman el grupo de números reales, R. Como los números naturales, Z es un grupo contable infinito. Ok. Bueno, entonces ya vimos que ahora le vamos a llamar Z a
el conjunto de números enteros. ¿Y n a qué le vamos a llamar? El que vimos recién. Números naturales. Exacto. N los números naturales y Z los números enteros. ¿Cuáles son los componentes? O sea, ¿quiénes integran los números naturales? Recién hablamos. El 1, el 2. 1, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Esos son los números naturales, pero ahí escuché que dijiste menos 1. Estamos Sí, repasando lo que profe, vimos. aquí estaba. Ujú. Sí. Los números naturales son lo que se puede contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito. Esos son los números naturales. Y le vamos a reconocer con el símbolo n, n mayúscula. Ahora, los números negativos, perdón, los números enteros, ahora estamos. Los números enteros son el grupo de los negativos y el grupo de los positivos enteros. Y a eso le vamos a llamar Z. ¿Está claro? Sí, profe. Leemos la última frase, por favor. Los números enteros forman el grupo más pequeño y el conjunto más pequeño de los números naturales. En la teoría de números algebraicos, los números enteros son llamados a veces enteros irracionales para distinguirlos de los enteros algebraicos. Excelente. O sea, estamos diferenciando ya y yéndonos adelantando lo que vamos a ver en los siguientes tipos de números. Ya vimos los números naturales y los números enteros. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicas? Estamos diferenciando quiénes son los números naturales y quiénes son los números enteros. Está bien, profe. ¿Está bien? Bueno, avancemos. Resumen, los números enteros se componen de aquellos números naturales y sus opuestos. ¿Cuáles son los opuestos de los naturales? A ver, Los cambia otra vez. que son menos sería, profe. Exacto, el opuesto dice los negativos de los naturales, ¿verdad? Ajá. Y su opuesto, es decir, los números negativos. Ejemplo dice, para bajar al sótano debes marcar el botón -1 del ascensor. ¿Se entiende? Entonces el conjunto Z son los números enteros, que son el grupo de los negativos, el grupo de los positivos y el cero en el medio. Eso es el conjunto Z de todos los números enteros. ¿Ok? Bueno, voy a darle un escape Sí, y profe. hasta acá yo quiero que, a ver, ¿quiénes estamos? Estamos, Ana, Bárbara, ¿quién es que me escribió? Dayana, tengo dificultades, dice, bueno. Cintia, ¿me puedes dar un ejemplo de un número natural? ¿Está Cintia por ahí? Un número natural. Un ejemplo, dame un número natural. Dame un número natural. mm, Empieza con 1, 2, 3. ¿Cuántos hijos tenés, Cintia? ¿Ya tenés hijos? Sí, ¿Cuántos hijos tenés? 2 ya va a ser. 2. Entonces, ahí tenés un número natural, 2. ¿Se entiende cuáles son Mm, los números naturales? Lo que podemos contar exactos. sí, Ok. Y ahora me puedes decir un ejemplo de un número entero. número entero. Eh, Pueden ayudar a la compañera si quieren.
sería 14 podría menos ser, profe. 1. 14 sí. Sí, 14 es un número entero. Y menos 14 también, ¿verdad? Sí. Monse, dame un ejemplo de un número entero, por favor. 22. Muy bien. ¿Y cuál es el opuesto de 22? Opuesto. Negativo. Sí, señorita, muy bien. Perfecto, se comprende entonces ya vamos a identificar cuándo un número es natural y cuándo es entero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Excelente, así me gusta. Avancemos. Tarda un poco en reproducir el PowerPoint cuando se proyecta por Zoom, por lo que veo. Profe se quiere trabar todo de Sí, repente. sí, ¿verdad? Se cuelga. ¿Qué cosas? Bueno, vamos a esperar un ratito. Mientras espero que reaccione mi máquina, ¿me pueden repetir con qué símbolo vamos a representar los números naturales y con qué símbolo los números enteros? Con N los naturales y con Z los enteros. Bueno, el 0, ¿qué tipo de número es? ¿Un número entero, profe? Sí. Y también un número natural, ¿verdad? Sí. Ok. Y noche, no reacciona. Qué cosa de loco. Ahí. ¿Se ve? Sí, profe, ahora sí ya se mueve. Sigamos, sigamos. Bueno, empezamos con los números racionales ahora. Ya vimos números enteros, perdón, los números naturales y los números enteros. Vamos a los racionales. ¿Algún voluntario que quiera leer, por favor? Voluntaria, perdón, estamos todos, como dijo. Profe, ese 4 sobre 1, ¿cómo se leería? 4 sobre 1, Porque así sí. como lo dijiste, 4 sí. sobre 1. Sí. Ok. Porque si es al revés ya se interpretaría como un cuarto. Ok, claro. O 1 sobre 4, me puedes decirle. Un cuarto o Sí. 1 sobre 4. Ok. Voy a leer. Dale, 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 dale. El conjunto de números racionales es representado por la letra Q, que incluyen a todos aquellos números que pueden ser escritos como una fracción de números enteros. Es decir, este conjunto incluye números naturales, 4 sobre 1, números enteros, y menos 4 sobre 1, números decimales exactos. Y números decimales exactos, 15,50 es igual a 1550 sobre 100. Ok, ok. Para las que tengan calculadora, ¿pueden dividir, por favor, 1550 dividido 100? 15,5 sale, profe. Exacto. Es lo que nos está diciendo ahí, ¿verdad? Sí. 15,50 es lo mismo que 1550 sobre 100. Y ese 15,50 es un número racional. Y 1550 sobre 100 es un número racional. Por eso dice que el conjunto en otras palabras, sí, para que puedan interpretar rápido, son los números fraccionarios y con los decimales. Esos son los números racionales. Los que tienen coma, los que están con fracciones. Le vamos a llamar con la letra Q a este conjunto de números racionales. Entonces llevamos por el tercero acá, oferta, dice, un cesto de queso de oveja. Alcanza 3 pesos, dice. La repartición de un cesto del queso es un número racional. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es 1 dividido 6?
Un sexto. Un sexto en decimal, ¿cuánto es? Para los que tienen calculadora. 1 dividido 6 sería, profe, ¿verdad? Sí, exacto. 0,16. ¿sale? Bueno, entonces 0,16 gramos de ese queso cuesta 3 pesos. ¿Verdad? Y 1000 gramos, que es 1 kilo, ¿verdad? Creo que va a costar 3000 pesos, una cosa así, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de número racional. Son los números con decimales o las fracciones. Un sexto de queso. ¿Se entiende quiénes son los números racionales? Sí, profe. Ok. A ver, si yo te pregunto cuánto medís, ¿cómo puedes responderme? 1,57 Ok, o o sea, 1,57. 1,50, o sea, tenés 1,57 metros de altura. ¿Por qué? Porque un metro es 100 centímetros y después tenés 57 centímetros más, ¿verdad? Entonces tenés 100 centímetros más, Con 57. tenés 157 centímetros de altura, que es lo mismo que decir tengo 1,57 metros. Entonces ese es un número racional. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy Ok, bien. sigamos. La expansión decimal de un número racional siempre termina después de un número finito de dígitos. Ejemplo, 15,5. O cuando se comienza a repetir la misma secuencia finita de dígitos una y otra vez. Ejemplo, Isaí. Tenemos 0,345 y el 6 va a 66666 hasta el infinito. Nunca termina. Por ello, dentro del conjunto de números racionales, lo que vimos recién, se incluyen los números periódicos puros o periódicos mixtos. Y esto que ven acá es un periódico puro, mixto de cuando va alternando. A este tipo de números también está en el grupo de los racionales. Eso quiero que entiendan bien. Porque, por ejemplo, la altura de Anita de 1,57 centímetros es un número racional, pero es con una decimal exacto. Sin embargo, esto va y se extiende hasta el infinito. A este tipo de números también se le considera dentro de los grupos racionales. Adicionalmente, cualquier decimal repetido o terminal representa un número racional, es lo que le acabo de decir. Estas declaraciones son verdaderas no solo para la base 10, sino también para cualquier otra base de número entero. Base 10 se le llama al exponente en la calculadora que se pone 1 por 10 a la tanto. Un número real no es racional, es llamado irracional. Los números irracionales incluyen al raíz de 2, al pi y al exponencial. ¿Por qué? Porque cuando tiene así determinados números después del decimal y nunca termina, eso se le llama irracional. Por ejemplo, ¿cuánto salió la raíz cuadrada de 2? La persona que me había pasado hace rato. 1,4 sería. Pero tiene más decimales, ¿verdad? A lo largo. Sí. No, es 1,4 redondo. No, es 1,41 redondo. Es 1,40, número, ¿verdad? Infinitos números después. Sí, profe. Bueno. Sería 1,41, 42, 13, 56, 2 y no sé qué más. Y se va, ojo ese. Entonces, a ese tipo de números son los irracionales. Entonces, los números racionales son las que tienen comas exactas y también estas son las irracionales, las que tienen infinitas comas después del cero o después de un número. Entonces, la racional, dentro de la racional está la irracional. La racional es la que tiene decimales exactos y la irracional la que tiene fracciones mixtos o puros, como lo había explicado, así como raíz de 2 y acá tenemos pi también. Si alguien tiene la calculadora puede ver el valor de pi. ¿3,14 sería, profe? Sí, el valor de pi es 3,14, lo que usualmente usamos en el colegio en los cálculos. Pero en realidad, ¿cuánto es el valor de pi?
después del coma 14? ¿Serían los números que vienen después de eso, profe? Sí, 3,14, 15, 92, 65 y 4. exacto. Y sigue, sin Sí, nunca terminar. Bueno, sí. entonces, raíz de 2 y pi, y ahora el valor de x, si alguien quiere ver la calculadora cuánto es, estos números, acá tenemos raíz de 2, tenemos el valor pi y la exponencial. Estos números son los irracionales que están dentro del conjunto de racional. ¿Qué le diferencia al racional? Que el racional tiene cantidades decimales exactos y las irracionales van hasta el infinito y nunca terminan. ¿Se entiende, chicas? Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces, sí, consulta, interrúmpame nomás, acá estamos entre amigos estudiando. No, ¿alguien me iba a preguntar algo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Yo estoy un poquito perdida con el uso de la calculadora, pero yo creo que antes en mi colegio me habían mostrado una manera de redondear ese número exacto, o sea, que sale Sí, tantos sí. números, Nosotros, y no me acuerdo cómo se hacía. excelente. Nosotros, Anita, no nos vamos a preocupar de redondear. Nosotros lo que tenemos que ahora hacer es identificar qué tipo de número es lo que yo estoy mirando, observando, manipulando, ¿cierto? Ya vimos los números naturales, vimos los números enteros, los racionales, que son las fracciones y las comas con los decimales finitos, y los irracionales, los números que tienen infinitas decimales. Entonces son los cuatro que vimos ahí, ¿verdad? Obviamente, yo digo pi, me acuerdo que en el colegio usábamos 3,14, el famoso pi 3,14, pero en realidad el valor de pi no es 3,14, es 3,14, 91, 18, 19, el que me dijo Anita, ¿verdad? Y ese es Sería un, infinito. y ese es un número irracional. Acá el objetivo de nuestro contenido es identificar un número racional. Yo no te voy a poner un ejercicio, un chorizo de cálculos con números racionales, fraccionales, sino te voy a decir, te pongo un valor y más tenés que decir qué tipo de número es. Ese va a ser el objetivo ahora mismo. Bueno, podemos terminar de leer esta parte. Termino yo. Bueno, los números racionales pueden ser formalmente definidos como clases de equivalencia de pares de enteros. De manera que Q siempre tiene que ser distinto de cero. Esto lo que quiere decir es que los números racionales, por ejemplo, un cuarto tiene un valor de 0, y tanto, pero 1 sobre 0 no existe. Un número dividido 0 no existe, por eso dice que Q tiene que ser distinto de 0 para que P dividido Q nos pueda dar un valor de un número racional. O la relación equivalente definida por P1, P2, total, siempre que sean iguales o diferentes. El denominador nunca tiene que ser 0. Los números racionales, junto con la suma, la multiplicación, forman campos que componen los números enteros y son contenidos por cualquier rama que contenga enteros. Quiere decir más que nosotros en operaciones matemáticas, tanto en números naturales, enteros, racionales e irracionales, podemos combinar. Ellos sí pueden jugar entre ellos haciendo operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación, división, exponente, raíz cuadrada, etc. O sea, eso es lo que nos quiere decir. Hasta aquí pregunto a la clase, ¿cuáles son los tipos de números que hemos estudiado? Números naturales, enteros, racionales y no racionales. Sí. Al decir no racionales, tengo que decir irracional, porque el irracional está dentro del racional. O sea, un número irracional es un número racional al final. Perfecto. Entonces tenemos que usar la nomenclatura de irracional. ¿Con qué símbolo le vamos a llamar a los números, al conjunto de números naturales? ¿Con qué símbolo? Con N. la N, profe. Ok. ¿Quién me da un ejemplo de un número natural? 8. Ok. ¿Alguien que me pueda dar un número por lo menos de 3 o 4 cifras que sea natural? 562. Excelente. Ahora, ¿con qué símbolo vamos a representar a los números enteros?
La Z. Muy bien. Ejemplo de números enteros. Uno, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ok, fantástico. ¿Con qué símbolo vamos a representar a los números a los números racionales? Con la Q, profe. Con la Q. Muy bien. Y en la Q están los racionales y los irracionales. O sea, están los dos. Por eso no nos vamos, ahí ya le incluimos a los dos. Ejemplo de un número racional. Un cuarto puede ser. Sí. ¿Y cuánto es un cuarto? Un pedazo de 4 porciones, o Sí. sea, de 4 pedazos. Sí, ok. Desde luego. Y en números decimales, cómo expreso un cuarto? 1 sobre 4, profe. Sí, 1/4 es un cuarto. Así como aquí se acuerdan. Vamos a repasar. Vamos a repasar. 0.3333, profe. Ese es. Ese. Y es un número racional, ¿verdad? Un cuarto. 4/5. ¿Qué tipo de número es un 4/5 o 4/5? ¿Racional puede ser? Es racional. ¿Y cuánto es el valor de 4/5 o 4/5? Pueden decirlo, pueden acostumbrarse así, 4/5 o 4/5. O puede decir 1/2 o puede decir 1/2. Igual nomás. De 4/5 es 0.8, 0,8. Súper, Redondo. súper, súper. Bueno, entonces ya tenemos claro lo que es un... Ah, me falta que me den ejemplo de un número irracional. Me dan un segundo. Busquen los ejemplos de irracional, anoten en su cuaderno y cada uno me va a decir: Ana, Bárbara, Cintia, Diana, Jennifer, Marian y Pamela. Vengo en un minuto. Bueno, profe. Ya estoy de vuelta. Vamos a ver quiénes estamos en la clase. ¿Cuántos somos? 9. Ok. 9, profe. A ver, empezamos. Dayana, ¿puedes hablar? Estoy con dificultades. ¿Ejemplo de qué dijo? O escribime en el chat, Dayana, un ejemplo de un número racional. Bueno, vamos a ir anotando. A ver. Ana, ¿me puedes dar un ejemplo de un número racional, por favor? ¿Racional o irracional? Al final, el irracional es racional otra vez, ¿verdad?
Sí, profe. Uno racional sería 15,50 y uno irracional sería el infinito. Por ejemplo, 3,5465 y sigue así. Totalmente de ¿Está acuerdo, pero me bien? gustaría que traten de ver un ejemplo diferente al que vimos, porque vamos a trabajar con muchos, le adelanto. A ver, a ver. La raíz de 3 podría ser, profe. Raíz de 3. ¿Cuánto es la raíz de 3? Sí, 1,732050,808. Excelente. ¿Qué Easy. tipo de número es ese? Un número irracional. Irracional. Súper bien. Gracias, Anita. Bárbara, ¿me puede dar un ejemplo de número irracional, por favor? ¿O racional? Bárbara, ya le pregunté, ella creo que es la que no nos está contestando. Ahí te escribo en el chat, creo, profe. Ok, fantástico. Un tercio. Bueno, ¿y un tercio cuánto es? 0,33333333 y nunca termina el 3. Entonces es un número racional. Racional. Gracias, Bárbara. Racional e irracional, a ver, porque tiene infinitos decimales, ¿verdad? Cintia, un ejemplo de número racional. Cintia García. Súper bien. 97/100, ¿cuánto es? ¿97/100 es un número racional? ¿Y el número decimal qué valor refleja? Súper bien. Dale, gracias. Jennifer, ¿verdad? Sí, Jennifer. Mariam, ¿me puede dar un ejemplo de número racional? Sí, 8/4 8/4. puede ser. Ok, 8/4. ¿Cuánto es 8/4? 2. 2. Y 2 es un número racional. Creo que sí. Ajá. Bueno, que me dijiste que tenés 2 hijos, Mariam. No, nada que ver, profe. ¿No? ¿No tenés hijos? Te cambio la pregunta, Mariam. ¿Cuántos novios tenés? Perdón. Nada que ver, damos. Un novio nomás tengo. ¿Cuántos novios tenés? Uno nomás. Y Uno. vivo con el profe. Bueno, ok. Y ese Uno uno que vale por 10 puede ser. bueno, pero ese Sí. uno que es un número, Un número natural. excelente, ahí está. Y te corrijo, 8/4 es 2 y 2 es un número natural. Entonces quiero que me dé otro ejemplo de número racional, porque 8/4 no es un número racional. Entonces sería 5/4. Ok, 5/4, sí. 5 cuartos, ¿verdad? ¿Y cuánto es en Sí. decimal 5 cuartos? 1,25. 1,25. ¿Qué es 1,25, Pamela? Para ayudarle a, a Mariam. Pame. Eh, ¿Qué tipo no de sé, número es 1,25, que es los 5 cuartos que dijo Mariam? 1,25 sale. Sí, porque ella nos dio de ejemplo 5 cuartos. Y 5 cuartos es 1,25, ¿verdad? Al hacer la calculadora. Mm. No sé, me confundí. Yo le pedí a Mariam, no me acuerdo, un ejemplo de un número racional y me dijo 5 cuartos.
Está bien, es 5 cuartos un número racional. Y yo te pedí ahora a vos que le ayudes a ella para que me digas 5 cuartos es, no sé si ya existe en tu calculadora. ¿Cuánto te dio? 1.25. Ok. ¿Y qué es 1,25? ¿Qué tipo de número es? Racional. Racional, muy bien. ¿Por qué? Porque 5 cuartos es un número racional. Y 1,25 es un número racional también. ¿Por qué? Porque tiene decimales finitos. ¿Cuántos decimales? 2. El 2 y el 5. 25. 1.25. Entonces es un número racional. ¿Se entiende? Pregunto al Sí, curso. profe. ¿Se entiende ya que es un número racional? ¿Puedo identificar un número racional? Sí, profe. Sí, porque van a usar muchísimo ustedes esto en nutrición, pero muchísimo luego, cuando hacen las dietas, los miligramos, muchísimo van a usar. Tienen que identificar bien cuándo es un número entero y cuándo es un número natural, cuándo es un número racional. Bueno, seguimos. ¿Quieren consultar algo más? Vamos rápido, vamos bien, se está entendiendo. Ah, fuiste. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, profe. Bueno, vamos a esperar que reaccione la pantalla. Quiero que vayan anotando los ejemplos que dicen las compañeras. Escriban, porque vamos a escribir mucho. Acuérdense que tenemos clases virtuales nomás, vamos a tratar de usar pizarra también, voy a tratar de conseguir eso. Pero escriban mucho porque va a haber muchos ejercicios, muchos ejercicios. Con los trabajos prácticos y con las tareas diarias. Sí, no reacciona a esta cosa cuando... No reacciona. ¿Podemos seguir, chicos? ¿Verdad? Chicas. Sí, Bueno, profe. ahí tenemos entonces, con Sí, la profe. Q vamos a representar a los números racionales. Q es P sobre Q. P un número y Q un número, así como 5 cuartos nos dijo, ¿verdad, Mario? Y para eso siempre Q o el denominador, ustedes saben que el de arriba es numerador y el de abajo denominador, ¿verdad? El denominador siempre nunca tiene que ser igual a cero para que sea un número racional, tiene que ser un número distinto de cero. Ejemplo, medio litro de agua, es lo que yo le había dicho, ¿verdad? A una voluntaria le preguntó, este medio litro de agua, un medio, ¿qué tipo de número es? Una vez más, ¿verdad? Le pregunto. Un número racional, Número profe. racional, ok. Un medio litro de agua. ¿Cómo también puedo expresar un medio? 0.5. Excelente. ¿Y qué es un 0,5? ¿Qué tipo de número? Número racional. Racional, ok. ¿Está claro entonces? Los fraccionarios con sus respectivos Sí, decimales profe. convertidos es un número racional. Excelente. Ya aprendimos, ya entonces. Ya tenemos que tener la capacidad de reconocer qué tipo de número es. ¿Verdad? Los irracionales que ya hablábamos, ahora le expliqué, ya acá habla de que pueden ser las unidades de medida, ¿verdad? Los centímetros, decímetros, los pesos, los kilometrajes, todos son irracionales porque tienen decimales, ¿verdad? Acá está el famoso pi, que es 3,14, y tiene un montón, entonces un número irracional, así como la raíz cuadrada, eh, las líneas de representación, todo.
Acá está, por ejemplo, lo que habíamos adelantado ya, el valor de pi que me dio Anita. El valor de pi es 3,1415 hasta el 9, pero no es hasta el 9. Esto sigue al infinito. Entonces, por eso pi es un número irracional. Acá dice que hay un número finito de dígitos que pueden representar a pi de manera exacta, ni que se puede repetir. La prueba de que la expansión decimal de un número racional debe terminar o repetirse es diferente a la prueba que una extensión decimal debe ser un número racional. Aunque básica y algo larga, estas pruebas toman algo de trabajo, pero es para explicar científicamente nomás. Los matemáticos no toman generalmente la noción de terminando o repitiendo. Los números irracionales también pueden ser tratados vía fracciones no continuas, es lo que vimos al comienzo también. Y acá tenemos el síntesis de todo, con ejemplos. Quiero que miren bien esto. Vimos los números naturales. ¿Ven ahí que doy vuelta mi ratoncito ahí? Sí, Sí, profe, se profe. ve. Y proviene del contar elementos de conjunto. Entonces los números naturales para identificar rápido son lo que podemos contar, ¿verdad? Sin embargo, ese medio litro de agua es un 0,5 o el 5 cuartos de Marian es 1,25. Así yo no puedo contar con mi dedo 1,25, no puedo contar, ¿verdad? Pero sí los números naturales puedo contar. Los enteros, dice acá, haberes y deberes. Haberes son los positivos y deberes los negativos, ¿verdad? Los que trabajan y ven su liquidación de salario, que si yo tiene un descuento de 400,000 y es menos, ¿verdad? Entonces de un deber, ¿verdad? Y los haberes son lo que se va sumando, los positivos. Entonces ahí están los números enteros. Medir cantidad de magnitudes, directa e indirecta, estos son los racionales y los irracionales, lo que se puede medir, ¿verdad? Y a todo este conjunto de números que estudiamos, naturales, enteros, racionales, a todo este conjunto se lo llama reales, lo que vimos al comienzo, ¿verdad? ¿Qué son los números reales? Todo lo que existe. Y están clasificados por esos 4 tipos de números. Los números reales son el conjunto de números naturales, el conjunto de números enteros, los números racionales y los números irracionales. Los números reales son representados con la letra R. R le vamos a llamar los reales, que son todos los números, ya el conjunto de todos los números. Pregunta, consulta hasta aquí. No, profe. Está todo muy claro. Claro, bueno. Quiero hacer un ejercicio rápido para terminar. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver si resulta mi estrategia. Me van a ayudar acá porque vamos a ver si es factible o no. Y voy a activar mi cámara y quiero ver si se ve algo. Vamos. ¿Se ve? ¿Escribiste algo ahí, profe? No, nada, todavía nada. Quiero ver Sí, si se profe, ve. se ¿Se te ve? ve. Bueno, Se vamos te ve, profe. a hacer un ejercicio, vamos a practicar juntos, ¿verdad? Yo les voy a colocar unos números. A ver, podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5. Me avisan si se... No invierte la imagen por si acaso. Se ve, profe, se ve ¿Se muy ve? bien, no se invierte. Bueno, este mi hijo me preparó. Bueno. Copien su cuaderno. Indicar a qué tipo de números
corresponde. Este va a ser el ejercicio. Vamos a hacer todos juntos. Terminar en sus cuadernos, por favor. Y nombrar con el símbolo correspondiente. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos al caso. Voy a poner otro color luego. El 1. 1,99 2 menos 18 sobre 9. 3. 1,55 y esto sigue. Y el 4, 1,58. El 5. El 6. El 4 y el 8. ¿Ven? ¿Se ve bien? Sí, profe, ahí se ve muy bien. Sí. Pueden ir copiando, vamos ya resolviendo uno a uno, ¿sí? Cuando copien todo me avisen. Compañera, en unos minutos se va a terminar ya, ¿verdad? ¿Sí? Sí, era hasta las 8:30. Ana, Tenemos 8 minutos, tenemos el Sí, 20 sí, sí. 22. Yo tengo. Así es. Yo tengo 20 22. ¿Está bien? ¿Copiaron todo ya? sí, Ok, hagamos. El primero. Voluntaria para el primero. Racional. El primero es. Hasta 999 nomás, no tiene puntito, ¿verdad? No. ¿Qué tipo de número es el primero? Es un número racional, profe. Racional. ¿Qué símbolo le voy a poner entonces? Una Q. Los naturales, ¿cuánto era? N, ¿verdad? N, sí. Los enteros, Z. Z, Y los racionales e irracionales. Q. Q. Bien. Yo puedo escribirle también racional, ¿verdad? El siguiente. Ese sería un número racional también, profe, ¿verdad? Mm, ¿Sí? 18 sobre 9 es racional. Tiene comas. Resultado. Es irracional. Es un número. Espera que Fuerza, ya miré mis fuerza. apuntes. Un número racional es, profe. ¿Y cuánto es 18 sobre 9?
Menos 2. 9 por 1, 9. 9 por 2, Sería menos 18 sobre 9, menos 18 ¿verdad? sobre 9, sí. ¿Cuánto es? Menos 54. Entonces es un número natural, ¿verdad? 18 dividido 9 es menos 54. Menos ¿Por 2 qué? más. Perdón, profe, hice mal. Menos 2 es profe. Muy bien. Entonces, ¿qué número es? Un número entero. Excelente. Z, ¿verdad? Sí, pi. De lujo. ¿El siguiente? Ese sí es irracional. Muy bien. O sea, Q, ¿verdad? Irracional. ¿Por qué? Porque tiene decimal infinito. El punto suspensivo es que nunca termina en los 5, ¿verdad? El siguiente. Participen los demás también. A ver, Marian, Jennifer, Monse, Yo ya me callo, profe. Pamela. El siguiente, 1,5858. ¿Qué tipo de número es? Racional. ¿Cómo? Racional. ¿Estás segura? Racional. No sé, no veo si hay puntito, profe. Ay, perdón, yo también no. Estamos en el 4. Eh, y racional parece. Racional. ¿Por qué es racional? Porque Ese tiene está actuado. decimales. Porque tiene decimales. Es 1,5858. 1,5858. Tiene decimales. Entonces es racional, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Todos. Siguiente. Monse. ¿Quién está ahí? ¿Quién le veo acá? Cintia. Dayana. Raíz de 1,5. ¿Cuánto es la raíz de 1,5? Yo tampoco no sé. Ya. 1.2247 y así va. 44, 87, 1. De lujo. Entonces, ¿qué tipo de número es? Un número irracional, profe. Súper. Me encanta. Gracias. El sexto le voy a dejar a... El sexto quiero que me diga... ¿Quién era que me dijo que tenía un solo novio? ¿Monse, eras vos o quién era? Dayana. Marian era profe. Ella no está más, ¿verdad? Ah, sí está Marian. Hagan nomás el resto, chicas. Vayan terminando. Quedan 3 nomás ya y nos quedan 3 minutos. Sí, profe, ¿qué tengo que hacer? El 6. No tengo calculadora. Pero el 6 no hay nada que calcular. Ahí dice 10.000 nomás. El ejercicio 6. ¿Qué tipo de número el ejercicio 6? ¿Alguien le quiere ayudar a... Que no sea Pamela ni Anita, por favor, ¿quién le quiere ayudar a... Número entero puede ser, profe. Sí, ¿por qué? Porque 10.000 se puede contar, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Es un número entero, correcto. Pero también es un número... Un número natural. Súper bien. ¿Por qué? Porque puedo contar. Y pertenecer al grupo de los enteros. Entonces, este es un número entero y natural. Si tenía menos 10.000, ¿qué número iba a ser? Menos. Iba a ser solamente entero, ¿verdad?
Excelente, me voy a dormir contento hoy porque entendieron. Es un número, el 10.000 es un número entero y natural directamente. Pero si tenía menos 10.000 iba a ser entero nomás, ¿verdad? No iba a ser natural. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Como es el caso del 8, creo. Sí, el 8 es menos 750, un número entero también, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Y el 7, ¿quién me responde? ¿Quién hizo? ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Es un número entero también, profe. Porque el resultado es 1, creo. Sí, porque tengo menos 1 por menos 1. Vamos a recordar ya la regla de la potenciación, ¿verdad? Y menos por menos es más, ¿verdad? Sale positivo. ¿Cierto? Sí, profe. Entonces sale 1. ¿Y 1 qué tipo de número es? Número entero. Sí, Natural. entero y natural también, ¿verdad? ¿Se acuerdan del conjunto de los números enteros? Todo lo negativo, el 0 y todo lo positivo. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, es esto. Preguntas, consultas, algo que quieran aclarar, porque le voy a pasar la tarea sobre esto, ¿sí? Porque la otra clase vamos a ver repaso general y vamos a ver ya las operaciones. Suma, resta, multiplicación, división, operaciones combinadas y problemas, ¿verdad? Con todos estos tipos de números. Profe, y este ¿Quieren? poco no era ya la tarea. No. Ese es los Ya números hicimos 80. todo. Un adelanto. Hay que tratar de que la matemática sea divertido, porque sí o sí, indirectamente le necesitamos en el día a día. ¿Les Profe, ese quedó problema claro no lo me... de hoy? ¿Se entendió la clase de los números? Ya vamos a identificar cuáles son los tipos de números, a qué conjunto pertenece, qué podemos hacer con ella, cómo puedo identificar a qué clasificación pertenece. ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Súper. Se entendió muy Sí. bien. Bueno, antes de despedirme, les quiero comentar de que todavía no utilicé la plataforma. ¿Ustedes están utilizando la plataforma de la facultad? Sí, profe, estamos utilizando. Ya. Yo me pongo en campaña, compromiso de actualizar este fin de semana y ya voy a levantar. ¿Quieren esa diapositiva que les pasé? ¿Quieren? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Y voy a para otro leer. material sobre esto, ya más profundo que habla, ya a interiorizarse más y con una tarea ya me comprometo a hacer eso porque estoy aprendiendo a usar, todavía no tuve tiempo. Y voy a poner las presencias, acá anoté de las dos primeras clases también, ¿verdad? Les pediría que si ustedes son un grupo unido o se están conociendo o tienen reuniones, le pasen la clase de hoy, para que estén al tanto porque al entrar en la clase del próximo jueves ya vamos a ir avanzando y para que no estén un poquito extraviadas en esto. Está bien, profe. Sí. Uno último, Anita, ¿podés cerrar por la sesión final? Yo voy a ir saliendo también y ve si te graba, por favor, porque después tengo que levantar justamente en la plataforma. La coordinación quiere que levante las clases. Bueno, profe. Lo que pasa es que no sé si va a quedar grabado en el mío, porque yo te hice hospedadora vos y creo que Ah, solamente vos podés hacer eso ahora. bueno, voy a probar, voy a probar. Cualquier cosa, vemos nomás la otra Dale, profe. semana. Ya. Dale. Gracias. Repasen, lean por favor y les paso el ejercitario sobre lo que son números, ¿sí? Perfecto, profesor. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches. Igualmente. Luego, hasta luego. Chao. Gracias por todo, profe. A usted, a usted, a usted. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao.